Cuando estábamos armando el programa de esta Jonagro que pretende ser un momento de reflexión y de ver por dónde pasan los problemas del sector, problemas de los productores todos los días y cuáles son los desafíos, cuál es la agenda sobre la cual CRA debe trabajar todo este tiempo, hay un denominador común en lo que hace a nuestro accionar gremial, y es lo que hace a la unidad de las entidades, por demás reclamada por todas nuestras bases, independientemente de si están en la entidad que estén. Creo que hasta los que no están en ninguna entidad piden la unidad de las entidades. Nada mejor que hacer historia, no muy larga porque es muy reciente, no los voy a recibir de jubilados todavía, que hacer un reconocimiento a la mesa coordinadora o a la mesa de enlace fundadora, porque ellos en el peor momento, no diría del sector agropecuario, porque creo que sí fue el peor momento, pero el peor momento de la democracia argentina, supieron comandar, por decirlo de alguna manera, o liderar el descontento del sector, ponerse fuertes, escuchar a las bases y conseguir lo que se pretendía, que en ese momento era ir en contra de la resolución 125, pero que atrás de eso traía el avasallamiento de un gobierno que pretendía llevarse todo puesto y que venía por todo. Y así lo habían dicho, es más, nos querían de rodillas. Tan es así que no solamente el sector se unió con la mesa de enlace, sino que toda la sociedad argentina se encolumnó y dijo basta a este gobierno y va a ser interpretado así en la historia como la primera derrota que sufre el kirchnerismo. Más allá si después pudieron recomponer o no recomponer la situación momentánea, evidentemente ahí empezó, ese fue el principio del fin. Por eso queríamos traerlos con nosotros. Está presente Luciano Míguez, de Rural Argentina, a quien le pido que pase, por favor, compartir unos minutos. Hugo Luis Violcati. Mario Llambías. Carlos Gareto. Y en cualquier momento se nos une Eduardo Bussi, que está en el taxi. Me pasó un WhatsApp recién que viene. Bueno, saben cómo es llegar a Buenos Aires y acomodarse. Pero creo que en cualquier momento está y nos acompaña. La verdad que esta experiencia de juntarlos la viví en Venado Tuerto y del diálogo entre ellos sacamos muchas cosas para aprender y para entender cómo se manejó el tema en ese momento y cómo debemos manejarnos ahora. Como la mayoría que estamos acá somos dirigentes agropecuarios, nos pareció importante que ellos fueran protagonistas un rato al final de esta sesión y comentarles y que nos comentaran ellos cómo empezó esta mesa de enlace. Como sos el dueño de casa, Mario, te vamos a hacer hablar primero. Bueno, desde ya muchas gracias. Gracias a CRA, gracias a ustedes, gracias a todos los productores que en aquel momento entendieron el mensaje que le dábamos y que con su apoyo hicieron posible lo que fue esa gesta. Y creo que lo primero que hubo fue un gran respeto entre nosotros y confianza. Veníamos de un trabajo que era bastante importante. Yo diría que su origen puede haber sido en la provincia de Buenos Aires, donde muchos integramos una mesa provincial que había, y posteriormente los técnicos nuestros trabajaban en conjunto. Si bien durante el kirchnerismo al principio hubo algunas disidencias, poco a poco fuimos trabajando juntos.
Me acuerdo temas ganaderos, temas del trigo. Esa semana anterior a que anunciaban la 125, habíamos estado reunidos en Feriagro, en Armstrong, todos juntos hablando del problema de la carne, que era el gran inconveniente que nos había separado enormemente con el gobierno, y fue relativamente fácil juntarnos. La cuestión era cómo hacíamos para que fuera entendido. Yo creo que hubo algo, y esto es para los dirigentes también, que fue muy importante. El día martes, habla el ministro, estábamos, excepto Eduardo Bussi, que estaba viajando, estábamos reunidos en el Senado de la Nación, hablando algunos temas con el bloque radical. Nos enteramos de las palabras del ministro de Economía de ese entonces, como ven, trato de no nombrarlo, y el día miércoles, a la mañana, nos reunimos en Rural, y al mediodía que teníamos consejo de CRA, estábamos discutiendo cómo salíamos adelante de esto con una medida en forma inmediata. Y el miércoles a 5 o 6 de la tarde, no recuerdo exactamente cuál, se declara el paro. La verdad que las entidades asumieron un riesgo importante de salir en ese momento. Creíamos que la gente nos iba a acompañar porque teníamos un contacto permanente con las bases, pero también sabíamos que era un riesgo, pero también veíamos que nos estaban, como el famoso cuento de la ranita, que están hirviendo el agua y la ranita se acostumbra. Bueno, estaba ocurriendo eso con el kirchnerismo. Y era necesario, de alguna manera, que alguien pegara el salto. Y fue por eso que fue relativamente fácil que nos juntáramos todos y empezamos con un pedido corto que tenía me acuerdo que era por 4 días, pues tenía una maña eso. Sabíamos los que queríamos más tiempo que iba a ser, si teníamos el apoyo de la gente, prolongado en el tiempo la medida de fuerza. Y bueno, Luciano era presidente, yo hablé con Bussi esa noche, me dijo vamos para adelante. Luciano habló con Fernando Gioino. Lamentablemente Fernando no viene a estos actos, pero fue uno de los protagonistas junto a Carlos Gareto por Coninagro. En Rural siempre la pareja era Luciano Hugo Luis y Daniel Pellegrina, que no sé si está acá, pero también estaba en muchas de las reuniones. Y ahí empezó, y yo digo que tengo que agradecer muy especialmente a mi entidad, a su consejo directivo, a sus rurales, el apoyo que permanentemente me dieron cuando a veces había que tomar medidas que eran de un día para otro o en un momento, porque nos reuníamos, veníamos con informaciones y teníamos que ir viendo cuáles eran lo que teníamos que hacer al día siguiente. Me acuerdo que un periodista me preguntó si era cierto que se estaba asesorando un grupo francés. Yo le dije que sí, pero la verdad éramos nosotros que entrábamos y quizá lo que pensábamos a la mañana, después de 4 o 5 horas de reuniones, la habíamos cambiado, pero veníamos discutiendo todo eso. En la mesa éramos varios, o sea, yo permanentemente me sentía como acompañado por todos los integrantes de la mesa que participaban también, y sobre todo tenía mucho diálogo con los presidentes de las confederaciones. Es una necesidad. Tengo a Jorge, que era presidente de FADER, me acuerdo cuando me dijo un día que estaba en una situación, un gran despelote, pero después que lo cuente él. Y la verdad que se fue dando, tuvimos que trabajar, y acá viene el compañero Bussi. Y lo que no sabe es que le dejamos a la derecha a él. Sí. Pero puede saludar al dueño de casa. Bueno, la verdad que lo que en aquel momento sin duda tuvimos a veces puntos de vista distintos,
tuvimos muchas oportunidades en que teníamos dudas de cómo seguir adelante, pero creo que el apoyo de la gente fue lo que nos permitió seguir adelante. Siempre hoy recordamos con Luciano algunas reuniones cuando fuimos al interior y realmente el apoyo que recibimos nos llevó a jugarnos todo el tiempo. Yo digo, esos días no sé, o esos meses, cómo siguió nuestro trabajo diario permanente. No nos fundimos ninguno, seguimos avanzando y la verdad que fue una satisfacción, aunque después hubo algunos errores, haber podido torcer por primera vez el vaso a un gobierno que era autoritario y haber sentado las bases para que renaciera la República. Así que ahora con mis compañeros tendrán su opinión. Dardo, muchas gracias por esto y bueno, después seguimos hablando. Hugo Luis. Bueno, a mí me tocó acompañar a Luciano en esas parejas de que hablaba Mario durante varios meses. Me fogueé realmente en ese tipo de lucha al lado de Luciano y en esa mesa que también describió Mario, y me tocó a mediados del 2008 asumir la presidencia de la Rural, terminado el periodo de Luciano, y encontrarme con la responsabilidad de dirigir una entidad como la Rural, participando de esa mesa donde mis pares eran para mí unos monstruos sagrados, ¿no? Y los monstruos sagrados bastante más belicosos que lo que como entidad fue tradicionalmente la Rural. La Rural tradicionalmente era una entidad de propuesta más que una entidad de protesta, no era una entidad de salir a la calle. O sea que ya veníamos con el envión que había dado Luciano junto con el resto de la mesa, pero la tensión inicial interna que había en nuestra entidad era una tensión importante. Era muy novedoso para la Rural estar en la calle, que su presidente se subiera a un acoplado y arengara a la gente en un pueblo en el interior del país. Me tocó hacerlo y aparte de ser productor tambero, no ser político, no lo fui nunca ni lo seré, todo ya creo, tener el peso de tener que ejercitar la prudencia, de no pasarse de la raya. Bueno, me pasaba siempre, horriblemente, vivía pasándome de la raya, después, al principio me retaban en la entidad, después aparentemente como eso congeniaba con el sentir de la gente en ese momento, nos fuimos como ayornando, y yo creo que la Rural, en ese proceso que inició Luciano y que seguí yo, vivió un ayornamiento muy importante. Le hizo a la entidad mucho bien, como le hizo mucho bien al país esto, como le hizo mucho bien a la producción, y como debiéramos seguir ese ejemplo, como decía Mario, seguir ese ejemplo que en alguna medida se va como relajando al no haber un enemigo enfrente. Nosotros con un enemigo enfrente nos uníamos, nos convertimos a nivel personal en amigos, a nivel institucional en confianza, la confianza recíproca que no había habido antes durante muchos años entre las entidades. Se fue logrando desde ya a nivel personal totalmente y muy fuerte a nivel institucional. Y eso se fue, al desaparecer el enemigo enfrente, se fue debilitando, y quizás nosotros, o los que nos siguieron, o nosotros, la transición fue hecha de a poco, en una entidad cambió uno, en otra cambió otro, y no supimos, hablando como grupo, no supimos llevar adelante esa unidad en tiempos de paz. No supimos profundizarlo, no supimos lograr propuestas conjuntas. Nosotros cuando nos juntábamos horas, todos los días estábamos juntos, reunidos horas, encerrados, y todo el mundo pensaba que nos estaba asesorando el grupo francés, que dice Mario, o qué sé yo quién, ahora los asesores tienen otros nombres, son brasileros, qué sé yo. Todo el mundo pensaba, ¿y de dónde sacan la plata? ¿Cómo pagan los asesores? Lo que nosotros estábamos haciendo ahí era normalmente esperar que saliera el gobierno. Entonces nos juntábamos a las 9 de la mañana, sabíamos que el gobierno iba a hacer una conferencia de prensa, iba a salir a hablar.
Entonces nos sentábamos, comíamos media luna, tomábamos mate, engordamos todos muchísimo, esperando que hablara Cristina o que hablara el ministro. Cuando el ministro hablaba, a veces pasaban 6 horas, afuera estaban, no me dejas mentir, afuera estaban todos los periodistas esperando, cámaras en mano, pensando que estábamos deliberando. No estábamos, nada, charlábamos, hacíamos chistes. Y cuando hablaba Cristina, en 10 minutos nos poníamos de acuerdo y resolvíamos lo que había que salir a decir. Todo ese tiempo que tomábamos mate y comíamos medias lunas, yo creo que hubiéramos debido poder, cosa que no pudimos, proyectar propuestas. Hablábamos siempre, traía Eduardo, vamos a hablar de la ley de arrendamientos, y nosotros lo pateábamos al costado el tema, porque sabíamos que era un tema que nos iba a costar mucho ponernos de acuerdo, y en ese momento la prioridad era estar de acuerdo y hacerle frente al gobierno. Quizás ese fue un error, si hay que hacer un análisis después de pasado ya varios años, y una autocrítica, yo creo que fue priorizar demasiado la lucha y no saber crear las bases para una unidad de propuesta y un comienzo de unificación profunda y verdadero de las entidades agropecuarias, que es lo que realmente quería nuestra gente, que es lo que realmente sigue queriendo nuestra gente y lo que se ha ido dilatando y casi desapareciendo. Hoy, después de todo lo que hemos escuchado acá, ante el cambio tecnológico que los tiempos nos traen, lo que va a requerir un cambio de estructuras mentales, un cambio de estructuras jurídicas, muchísimos cambios. Hoy es casi más necesario que en la época de la lucha por la 125, esa unión entre las entidades, ese ayornamiento de la forma de pensar de las entidades y esa búsqueda de cómo adaptar la conducción gremial del campo a los tiempos que se vienen. Gracias. Gracias, Luis. Y voy a seguir el orden de la mesa. Luciano. Bueno, buenas tardes a todos. Ya los he saludado desde esta mañana, pero es un gusto realmente estar con ustedes. Quiero agradecer muy especialmente... Hola. Muy especialmente al presidente de la entidad, que por este reconocimiento que realmente creo que es un reconocimiento a algo que nunca imaginamos que se podía haber producido y que se ha convertido indudablemente en un hecho histórico que seguramente ya va a perdurar por mucho tiempo, porque todavía nos encontramos por la calle con gente que nos recuerda, como la Convención de Enlace, como la 125, como el 2008. Y bueno, creo que ya Mario y Hugo Luis han hablado algo del tema. Me queda a la derecha, que son los hombres de la derecha, pero todo nació en aquella reunión que tuvimos después de la feliz idea del ministro de Economía de entonces, cuando declaramos ese cese de comercialización por 2 o 3 días, dándole tiempo a que reviera la medida, y pasado esos 2 o 3 días, y viendo que la medida de esta totalmente absurda de las retenciones móviles y de aumentar ese impuesto que se había aumentado 3 o 4 meses antes ya, y bueno, de golpe vimos que al día siguiente de ese cese que declaramos, ese de comercialización, los productores estaban en la calle, estaban en las plazas de los pueblos, estaban apoyando esa medida, y bueno, de ahí en adelante ya no pudimos salir más del tema, y ahí sí, de ahí empezamos a trabajar, trabajar de una manera que, como se decía recién, era encontrarnos todos los días sin saber qué iba a pasar al día siguiente, y siendo conscientes de que teníamos que ir a ver a toda esa gente que estaba en las rutas. No era la época muy propicia para estar en las rutas, pero los productores estaban en la ruta esperándonos, y bueno, creo que la base de ese éxito en ese reclamo, para mí tiene dos fuerzas muy importantes. Una es la unión. La unión era lo que, de las 4 entidades, era lo que a la gente le costaba creer, que las 4 entidades estábamos metidos en un reclamo común del campo,
Y bueno, y eso lo veíamos incluso en esas visitas donde faltaba uno de los 4 y ya era el reto por qué no había venido tal o cual. Teníamos que estar los 4 y bueno, eso siguió. Después de eso vinieron los actos famosos, el del Rosario y el del Monumento de los Españoles, la llegada a pueblos donde me acuerdo, y hablaba algo Mario de eso, que en Sáenz Peña nos esperaban con 2 tractores en el Chaco, en la entrada del pueblo, y en un tractor nos subimos con Mario y en el otro subieron las otras 2 entidades y recorrimos todo el pueblo con la gente del pueblo en las veredas. Fue realmente una cosa emocionante y ver de la manera que nos recibía la gente. Así que bueno, eso fue saliendo en el día a día, había que ir preparando la estrategia, ver qué pasaba. Teníamos un apoyo muy importante que eran los discursos de la presidenta. Eso realmente nos ayudaban muchísimo porque en cada discurso de la presidenta con el tema de los piquetes de la abundancia y cosas por el estilo eran un incentivo para que los productores nos apoyaran más todavía. El tema de los autoconvocados, ustedes también lo conocen, mucha gente que no era socio de las entidades o que no estaba en nombre de ninguna de las entidades, se unían a la comisión de enlace para apoyarla y darle toda la ayuda posible. O sea que bueno, eso fue creo que es algo que va a quedar de ejemplo en la realidad de lo que es la unión, la posibilidad que tienen las 4 entidades cuando hay un tema común, juntarse, trabajar en conjunto. Y bueno, creo que ojalá, como acá se dijo, creo que dijo hace un rato el presidente, creo que tiene que ser un ejemplo para que en el futuro, cuando tengamos necesidad de juntarnos por temas que hacen al sector, por temas que sabemos que son reclamos justos y razonables, juntarnos, y es la manera de conseguir de que vamos a ser apoyados y que vamos a poder seguir trabajando por el campo, que creo que fue nuestro único mérito. Yo siempre digo que lo nuestro no hubiera sido posible sin todo el apoyo de los productores que estaban en las rutas, en las plazas, en los actos, en las asambleas, porque eso fue fundamental para llegar al éxito final en ese reclamo que realmente cuando aquel voto no positivo era difícil de creer que en esos 4 meses podíamos haber logrado, donde teníamos poder legislativo prácticamente que no sabíamos si iba a estar a favor o no, cuando teníamos que caminar por los pasillos del Senado, de la Cámara de Diputados, para hablar con cada uno de ellos. Algunos nos recibían bien, otros no nos recibían, pero bueno, creo que todo se fue dando a favor y bueno, por eso lo voy a dejar hablar a los de la derecha, pero muchas gracias, Dardo, por el reconocimiento y paso. Carlos. Aunque no lo crea, está premeditado que estamos así en este orden. No tenés opción. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, realmente a este reconocimiento, a esta dirigencia, en donde no solamente me parece que el reconocimiento es hacia nosotros, sino es hacia los productores que han sabido acompañar y le han dado la vitalidad y la fortaleza a sus propias organizaciones frente a una situación que nos tocó vivir realmente muy difícil. Y en ese aspecto, lógicamente, a mí me encontró, digamos, en medio de una situación muy particular de mi entidad. No tenía visibilidad, GOI no había renunciado, así que me apoyé mucho en ustedes, los productores, y mucho en mis pares, a quienes permanentemente les agradezco que hemos tenido el acompañamiento, el respeto fundamentalmente que encontramos más allá de la confianza que fuimos construyendo. Pero allí, sin duda, se dio una situación en donde teníamos un gobierno que tenía un objetivo muy claro y tenía una estrategia para alcanzar ese objetivo. Y
y le estaba faltando una pata en su estrategia. Era construir poder a través de captar los recursos de los distintos sectores de la economía. Por eso, manejar el Banco Central, manejar la energía, o sea, algunos sectores de mayores recursos para consolidar el poder. Y le faltaba realmente manejar los recursos del agro para consolidar su permanencia en el tiempo, porque no solamente venían por más, sino que venían por todo, y como en algún momento yo dije, cuidado que podían venir para siempre. Por suerte me equivoqué. Entonces, necesitaban de los recursos del agro. En definitiva, la 125 fue una pelea por la renta. Y en esa pelea por la renta, nosotros también teníamos un objetivo, como defendernos, pero no teníamos la estrategia. Había que ir construyendo día a día la estrategia en función a cómo se iban desenvolviendo los acontecimientos. Pero bueno, siempre apoyándonos en los productores, apoyándonos, en nuestro caso teníamos, yo siempre digo que había dos estrategas en la mesa de enlace, que era Eduardo y que era Mario. Estaban siempre pensando la jugada que íbamos a hacer hacia adelante. Esto era como una jugada de ajedrez. La pieza que teníamos que mover estaba en función a la que queríamos que moviera el gobierno. Y bueno, y en esa estrategia que íbamos construyendo teníamos que instalar esto en la sociedad, porque solo no íbamos a poder. Entonces, significaba cómo llevamos esto, trasladábamos este reclamo para que la sociedad nos acompañara. O sea, que tomara estado público, la prensa, y bueno, a partir de allí creo que fue generándose todo este proceso que terminó con la caída de la 125. Así que me parece que como relato histórico va a quedar por el tiempo y por muchos años. Y de aquí hacia adelante creo que es importante que se pueda consolidar las entidades representativas de los productores en un proceso de transformación que necesita el campo y que no puede dejar de liderarlo los productores y las propias entidades. Creo que ese es el gran desafío que tienen para que todo este proceso, toda esta fortaleza que ha tomado el sector dentro del espectro socioeconómico argentino, realmente lo podamos aprovechar hacia futuro, no solo para que le sirva al sector, a nuestra familia, sino fundamentalmente para que le sirva a los argentinos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Eduardo. Bueno, dice que lo bueno, si es breve, 2 veces bueno, así que no es mi caso ese. Yo quiero aclarar. Por lo tanto, no es ni bueno ni breve, ninguna de las dos cosas. Bueno, Dardo, lo primero es agradecer en tu persona, como presidente de CRA, a toda la entidad, una entidad madre, una entidad nacional, a su consejo directivo, esta oportunidad de sentir un mimo, digamos, ¿no? O sea, una caricia. Eso hay que valorárselo acá, porque eso nos ubica en un reconocimiento que no siempre uno no siempre encuentra. Entonces, no hemos hecho nada para ser reconocidos, pero después del esfuerzo transitado, que haya una caricia, viene bien, digamos, ¿no? En este sentido, CRA se suma, o como entidad nacional, nos ubica en esa consideración y nos ubica en el mismo rango que los Rolling Stones. ¿Vienen los Rolling Stones? Los Rolling Stones están un poco viejos, pero siempre vigentes los tipos. Nosotros estamos parecidos a los Rolling. Estamos un poquito pasados de edad, pero seguimos vigentes gracias a estas cosas. Fue la Sociedad Rural de Venado Tuerto en abril, cuando cumplió los 80 años, que nos hizo un primer reconocimiento. Acá hay gente de la Rural de Venado. Después fue el Centro Argentino Ingeniero Agrónomo, allá veo uno de sus conspicuos integrantes, hace unas semanas atrás. Ahora CRA como entidad nacional. Y la verdad también debe ser dicha, en el discurso de Palermo, más de una vez nos ubicaron a los 4 en posición ahí, digamos, en situación de cierta preponderancia, o sea que también en Palermo, la que está faltando que nos reconozca es la Federación Agraria. Digo, me explico, son esas cosas, algo debemos haber hecho mal.
algo, en alguna le erré, me parece. Una vez llego a la Expo Agro, y dice, Puchi, ¿quién dejaste? Que estaba el otro, había ido a hacer, no sé, sacarse una foto con Cristina. Y digo, bueno, yo soy el Dualde de Príncipe, qué sé yo. Viste que el Dualde lo trajo a Néstor. Bueno, yo adhiero a todo lo que han dicho acá los colegas, ex colegas, ¿cómo seríamos? Ex colegas ya a esta altura, ¿no? Somos colegas jubilados. Y amigos, porque eso es lo que quedó, ¿no? Está bueno que hayan quedado esas relaciones de afecto. Muchas anécdotas ya las han contado, lo que han dicho. Cuando Carlos Gareto dice los estrategas, en realidad la estrategia, el que estaba siempre lucubrando, en realidad yo quiero ser honesto, no era tanto yo era más visceral, ¿viste? Era acá el amigo Mario Rafael, ya un día. Y después, bueno, sería bueno recordar, ya que estamos así medio distendidos, algunas cosas, frases célebres. Ejemplo, Violcati dice, bueno, en un discurso en San Pedro, dice, porque acá nos meten los roes rojos, los roes verdes, los roes de blanco, y ¿quiénes meten los roes? Los roedores. Frase... Mentira que le dijo ratón el aucha a todo lo que metían los roes. Los roes blancos, los roes verdes, ¿ustedes se acuerdan? ¿No? Los roes rojos, los roedores. O Luciano, por ejemplo, capaz estábamos, no siempre salía la última, ¿no? La última estrategia. Y capaz que había 2 o 3 posiciones divididas. Y nos levantábamos para seguir el día siguiente. Luciano tenía otra frasecita famosa, decía, bueno, listo, quedamos así. Dijo Luciano. Quedamos así, dijo Luciano, y no habíamos quedado nada. ¿Se acuerdan de todas esas cosas? ¿Qué sé yo? Yo creo que fue importantísimo aquel proceso colectivo. Fue un proceso colectivo porque ahí sí, como dice Martín Fierro, hasta el pelo más delgado hacía su sombra en el suelo y no hubiera sido posible nada de nosotros. Muchas veces éramos más voceros que otra cosa, porque en realidad, cuando hubo que hacer la primera tregua, del 2 de abril del 2008, por un mes, nosotros no podíamos decretar la tregua. Teníamos que llamar por teléfono a los piquetes a ver si estaban de acuerdo. ¿Me explico? Había que llamar a Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba. Había que llamar y poner a ver si había acuerdo en que podíamos hacer una tregua. Que en ese momento la tregua tenía que dar la posibilidad de sensatez. En esos 30 días, la sensatez, ¿qué sensatez? Lo quería poner de rodillas. Y entonces siguió todo el conflicto que siguió. En ese tiempo los productores teníamos una voluntad colectiva donde yo siempre solía decir, esto no es un proceso testimonial. Testimonial habíamos hecho muchas veces, muchas cosas, para instalar un tema, para instalar un reclamo, ¿no? O sea, cuando vos haces una marcha, haces una asamblea, marcás un documento, eso es testimonial. Con la mojada de oreja que nos habían hecho, el productor no se quería volver a la casa sin resultado. Entonces fue una decisión colectiva maravillosa, digna de un estudio profundo sociológico, digamos, porque muchas veces en crisis nos cuesta salir. En ese momento había cierta prosperidad y el productor se negó a que le arrebaten la posibilidad de la prosperidad del futuro, ¿me explico? Entonces fue una decisión colectiva a la que se fueron sumando, fue a los productores de grano, pero se sumaron los tamberos que venían jodidos, los ganaderos que venían manoseados, las economías regionales que estaban olvidadas, entonces se sumó todo un país, una cosa impresionante. A esa voluntad colectiva nosotros le pusimos lo mejor que podíamos poner. Lo tratamos de representar con el amigo Alfredo De Angeli, que también hay que recordarlo, desde el piquete allá de Gualeguaychú, digamos, que de paso tenía la suerte de tener todos los medios ahí en Gualeguaychú, y de paso hablaba en cadena nacional sin dientes, el otro pasó a ser, ¿viste?, un prócer, el Messi, inesperadamente, loco, ¿no? Así que, bueno, todo eso nos llevó a ganar una batalla, pero después había que seguir. Algunos subproductos tuvimos, y después algunas, por ahí en los últimos tiempos, capaz que como decía Violcati bien, en tiempos ya de más armonía, al no haber adversario visible, digamos como que se diluye la cosa.
Pero el primer subproducto fue, 2009, 12 legisladores de origen agropecuario, 12. Ni la CGT con todo su poderío puso 12 diputados y senadores. Y sin embargo el sector agropecuario tuvo esa capacidad de influencia. Y como hecho creo también destacado, yo quiero resaltar que ya un poco más pasado el tiempo, el ejemplo de la mesa de enlace terminó influyendo en lo que fue después el Foro de Convergencia Empresarial. ¿Ah? El Foro de Convergencia Empresarial, pues más de una vez le sacudíamos a nosotros, a los empresarios. Nosotros estábamos en la cola de poner y ellos estaban en la cola de aplaudir en la casa, muchos de ellos estaban ahí aplaudiendo. ¿Tá? Y con el paso del tiempo, gracias a las 4 entidades de la mesa de enlace, ya con algunos dirigentes que fueron modificándose, pero se constituye el Foro de Convergencia Empresarial como una expresión del empresariado argentino que se reunía para pedir calidad institucional. ¿Tá? Básicamente eso, calidad institucional, cantidad de reformas y una calidad institucional renovada frente al manoseo del unicato, el autoritarismo, digamos, la corrupción que había sido la moneda corriente de todo ese tiempo, digamos, había sido reinante el unicato, el autoritarismo, la pérdida de calidad institucional durante el tiempo anterior. Entonces, el empresariado lograba juntarse y todos reivindicaban que la mesa de enlace había sido el ejemplo y que había que seguir ese ejemplo. Creo que ese también fue un subproducto que pudimos alumbrar, digamos así. Y bueno, finalmente el proceso en la vida colectiva, en la vida institucional argentina, modificó la forma de gobierno. Tal vez este tiempo, con este nuevo gobierno, tendrá cosas que resolver, cosas que corregir. Yo quiero pedir disculpas por haber llegado un poco tarde, vengo de una reunión con quien estoy colaborando, que se llama Emilio Monzó, en la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Es un gran tipo, es un amigo, yo colaboro con él. También creí que era a las 18:30, esa es una confusión mía, por eso pido disculpas por llegar tarde. Pero las cosas, aunque habrá que corregir y mejorar en el gobierno presente, lo que es seguro es que no hay persecución, no hay autoritarismo, mejoró la calidad institucional, hay diálogo, que son las cosas que pedíamos nosotros como digamos, referencia allá en el 2008, y son las cosas que el Foro de Convergencia Empresarial también puso en el tapete llegado su momento. Y son los síntomas de normalidad como país que queremos transitar. Es el síntoma de país que queremos, que con mucho trabajo y cosas que haya que corregir seguramente, pero ese país donde está, y esto lo hemos sufrido todos, hemos sufrido las chicanas, las persecuciones mediáticas, Página 12, Telan, todo eso, nos sacudían, nos buscaban, hemos sufrido escraches de todo tipo. Digo, a ese país no hay que volver, eso seguro. Entonces creo que esas son las cosas que hay que rescatar. Y por sobre todas las cosas, cuando se dan estas situaciones, bueno, agradecerles la oportunidad, pedir disculpas por los errores porque hemos cometido, yo por lo menos cometí unos cuantos, hay que reconocernos, pedir disculpas, y seguir trabajando por un país, como decíamos en todos nuestros actos, por un país federal, por un país en el que valga la pena vivir y donde podamos sentirnos a gusto y tranquilos, muchachos. Así que bueno, gracias por esta oportunidad, estimado Dardo Chiesa. Gracias, Eduardo. Le vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Le voy a pedir a Juan Goya que le haga la entrega a Mario Llambías. Pablo Carnaz, a Hugo Luis. Sí, es una foto de
Mario Leiva, a Luciano Míguez. Fermín del Papa, a Carlos Gareto. Jorge Chemes, Eduardo Musi. Dale, pasamos ahí. El agradecimiento de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, a ustedes, expresidentes, miembros de la mesa fundadora, por habernos representado y mantener vivo el espíritu de unión de las 4 entidades.